Oculta a 3 kilómetros bajo los imponentes picos del Himalaya detrás de puertas fijas de acero e innumerables puestos de control de seguridad, una joven científica estaba sentada encorvada sobre textos antiguos, sus ojos se agrandaban con cada símbolo que decodificaba. La instalación de investigación subterránea había sido su hogar durante los últimos 3 años, pero nada podría haberla preparado para lo que estaba a punto de descubrir. La científica pasó los dedos por las desgastadas páginas, trazando los intrincados caracteres sánscritos que parecían latir con un significado oculto y, a primera vista, parecían textos religiosos típicos, pero había algo diferente en estas ecuaciones tejidas entre las palabras antiguas, algo que no debería haber sido posible. Esto no puede ser correcto, se susurró a sí misma, comprobando 2 veces sus cálculos por centésima vez. Los números no solo describían matemáticas avanzadas, contenían especificaciones de ingeniería detalladas para algo masivo. Algo que podría revolucionar la comprensión de la física por parte de la humanidad. Sus manos temblaban ligeramente, tomó su teléfono seguro y marcó el número del director de la instalación. Eran las 3:12 de la noche, pero esto no podía esperar hasta la mañana. Cuando sonó el teléfono, echó un vistazo al modelo holográfico que su computadora había generado basándose en las ecuaciones. Mostraba una nave masiva diferente a todo lo construido en la Tierra. El director de la instalación llegó en minutos, todavía ajustándose el abrigo mientras se apresuraba a entrar en la cámara de investigación. Más vale que esto sea importante, dijo, pero su irritación desapareció tan pronto como vio el holograma girando sobre el escritorio. ¿Qué estoy mirando, señor? Estos textos sánscritos no son solo manuscritos religiosos, contienen fórmulas matemáticas avanzadas y esquemas de ingeniería. Mire estas ecuaciones, describen sistemas de generación de energía que desafían nuestra comprensión actual de la física, y aquí señaló una sección en particular. Estos son cálculos de manipulación dimensional que no deberían haber existido hace miles de años. No son solo teóricos, son instrucciones prácticas de ingeniería. El director se inclinó más cerca, su rostro iluminado por el brillo azul del holograma. ¿Está absolutamente seguro de esta traducción? La he referenciado varias veces. No son metáforas ni alegorías religiosas, son planos reales. Alguien los dejó aquí esperando que nos volviéramos lo suficientemente avanzados para entenderlos y, señor, creo que los dejaron. Nosotros más que solo planes. Mira esta sección. Aquí ella sacó un holograma que mostraba una serie compleja de símbolos interconectados. Estos patrones sugieren que esta es solo la primera parte de algo más grande. Hay referencias a otros textos, otras ubicaciones, sea lo que sea, es parte de un sistema más grande y basado en las matemáticas involucradas. Creo que es un arma defensiva diferente a todo lo que hemos visto. El director de la instalación enderezó su expresión grave. Bloquee todos estos datos sin transmisiones digitales, sin almacenamiento en la nube, todo permanece en sistemas aislados. Necesito hacer algunas llamadas. Cuando el director salió de la habitación, los científicos volvieron a los textos antiguos. Los caracteres sánscritos parecían brillar en la luz tenue como si estuvieran vivos con su propia energía. En algún lugar en el fondo de su mente, una pequeña voz se preguntó quién dejó estos planos y por qué elegir este momento en la historia humana para que fueran descubiertos. Poco sabía ella, muy por encima de la atmósfera de la Tierra, sentidos avanzados, debajo pertenecientes a civilizaciones mucho más allá del entendimiento humano, acababan de detectar los primeros ecos débiles de sus cálculos. Los primeros pasos de la humanidad hacia reclamar su herencia cósmica habían comenzado, y la galaxia nunca sería lo mismo. En las instalaciones de investigación y oficinas gubernamentales de todo el mundo, los teléfonos seguros comenzaron a sonar en cuestión de horas. Los niveles más altos de cada nación importante estarían escrutando su proyecto. Discovery Titan estaba a punto de comenzar y con él se desarrollaría la mayor aventura de la humanidad. La noticia se extendió como un reguero de pólvora a través de las principales comunidades científicas del mundo. A los pocos días del Discovery inicial, expertos de todos los rincones del mundo estaban abordando aviones privados que se dirigían hacia la instalación del Himalaya, el complejo subterráneo de Estados Unidos. En la actualidad, el lugar alberga a unas pocas docenas de investigadores que se encuentran en plena actividad, ya que las mentes más brillantes de la ingeniería física y las lenguas antiguas se reúnen para estudiar los textos sánscritos. Mire esta sección aquí, dijo un físico señalando un diagrama complejo proyectado en la pared. No son solo números aleatorios, describen salidas de energía que harían que nuestros reactores nucleares más poderosos parezcan baterías a. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones apestaban en los textos antiguos. No solo sugerían tecnología avanzada, sino que proporcionaban planos completos para algo que podría revolucionar la civilización humana. Los equipos trabajaron las 24 horas del día, su entusiasmo crecía con cada nueva revelación. La cafetería de la instalación se convirtió en una importante sala de reuniones donde los científicos de diferentes campos compartieron sus hallazgos con café y comidas apresuradas.
Los físicos cuánticos colaboraron con los arqueólogos, mientras que los ingenieros aeroespaciales se reunieron con expertos en lingüística, todos tratando de armar el rompecabezas oculto en las palabras antiguas. La parte más fascinante, explicó un investigador principal durante una de estas reuniones informales, es cómo la información estaba codificado. Es como si quien dejó estos planos supiera exactamente cuánto necesitaba avanzar nuestra tecnología antes de que pudiéramos entenderlos. Los conceptos matemáticos solo tienen sentido cuando aplicas los principios de la computación cuántica, principios que acabamos de descubrir en la última década. El avance se produjo durante la tercera semana. Una joven especialista en computadoras cuánticas estaba ejecutando los textos a través de un nuevo programa de análisis cuando su pantalla se iluminó con algo inesperado. Los símbolos antiguos no solo mostraban componentes individuales, estaban revelando el diseño completo de un acorazado masivo diferente a todo lo que la humanidad alguna vez había soñado construir. Las imágenes generadas por las computadoras cuánticas dejaron a todos sin palabras. La nave que reveló portaaviones enanos que incorporan tecnologías que parecen doblar las mismas leyes de la física, sistemas de manipulación de la gravedad, escudos de energía que podrían soportar el poder de un sol y tecnología de propulsión que podría cruzar galaxias. Todo estaba allí esperando ser construido. ¿Pero por qué?, preguntó uno de los científicos superiores durante una sesión informativa de emergencia. ¿Por qué dejarnos estos planos, y por qué esconderlos en textos antiguos? La sala volvió a quedar en silencio mientras todos consideraban las implicaciones. La humanidad acababa de recibir las llaves de las estrellas, pero nadie sabía quién era. ¿Los había dejado o qué precio podría venir con su uso? El director de la instalación se paró al frente de la sala mirando las caras reunidas de las mentes más grandes del mundo. Esas son excelentes preguntas, dijo, pero ahora tenemos una preocupación más inmediata. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado algo, ya sea que esté relacionado con nuestro descubrimiento o no. No podemos estar seguros, pero lo que sí sabemos es que ya no estamos solos al hacer observaciones. Algo ahí afuera nos ha notado. El estado de ánimo en la sala cambió. La emoción del descubrimiento todavía estaba allí, pero ahora estaba teñida con una sensación de urgencia. Si otras civilizaciones estaban mirando, la humanidad necesitaba decidir rápidamente qué hacer con estos planos. La tecnología que describieron podría ser el mayor logro de la humanidad o su apuesta más peligrosa. Cuando la reunión terminó y los científicos regresaron a su trabajo con renovados propósitos, las antenas parabólicas en todo el mundo captaron señales más inusuales del espacio profundo. El tiempo para que la humanidad hiciera su elección se estaba acortando y las consecuencias de esa elección harían eco en todo el cosmos. En órbita muy por encima de la Tierra, sistemas de defensa automatizados que ningún humano sabía que existían comenzaron a encenderse respondiendo a protocolos escritos hace milenios. La siguiente fase estaba a punto de comenzar y la humanidad tendría que estar preparada para lo que viniera después. Por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo estaba verdaderamente unido en una enorme instalación submarina construida frente a la costa del Pacífico. El mayor proyecto de ingeniería jamás intentado estaba tomando forma. El proyecto Titán no solo estaba construyendo un barco, estaba reescribiendo las reglas de lo que la humanidad creía posible. El sitio de construcción era una maravilla en sí mismo. Enormes cúpulas submarinas albergaban él. Miles de trabajadores e ingenieros, mientras las unidades de construcción robóticas se movían por las aguas cristalinas como gigantescos vehículos mecánicos. El área principal de ensamblaje se extendía por kilómetros. Su tamaño real estaba oculto bajo las olas para mantener el proyecto en secreto de miradas indiscretas. Nunca antes habíamos intentado algo a esta escala. El supervisor del proyecto le dijo a su equipo durante la sesión informativa de la mañana que lo que estamos construyendo aquí no es solo más grande que un portaaviones, es más grande que algunas ciudades. Los trabajadores asintieron con la cabeza mostrando una mezcla de orgullo y determinación. Sabían que eran parte de algo histórico. En lo profundo del ala de investigación de la instalación, los equipos trabajaron para desarrollar nuevos materiales que pudieran soportar las increíbles fuerzas que enfrentaría el barco. Los metales tradicionales no serían suficientes. Necesitaban algo más fuerte, algo que pudiera manejar las salidas de energía descritas en los planos antiguos. A través de innumerables pruebas e interminables horas de pruebas, lentamente comenzaron a tener éxito. «Es increíble», un científico de materiales exclamó sosteniendo un pequeño cubo de metal oscuro y brillante. «Esta aleación ni siquiera debería ser posible según nuestra comprensión previa de la homología, pero aquí es más fuerte que cualquier cosa que hayamos creado, y conduce la energía de maneras que apenas comenzaban a comprender el proyecto. Avanzaban día y noche. En una sección los ingenieros probaron sistemas de manipulación de la gravedad, que podían reducir el peso masivo de la nave a casi nada. En otra, los especialistas en energía trabajaron con núcleos de energía que podían aprovechar el poder de una pequeña estrella. Cada avance trajo nuevos desafíos, pero también nueva esperanza. No todos se quedaron bajo tierra. Equipos de observadores vigilaban la superficie monitoreando las extrañas firmas de energía que se habían detectado en el espacio. Su equipo recogía lecturas más inusuales con cada día que pasaba, sugiriendo que lo que fuera que estaba ahí afuera se estaba acercando.
Mire estos patrones. Un observador senior señaló durante un turno nocturno que no son aleatorios. Algo inteligente está creando estas perturbaciones y apuesto cualquier cosa que ellos saben lo que estamos construyendo aquí abajo. El equipo compartió miradas nerviosas, pero su trabajo continuó. Habían llegado demasiado lejos para detenerse. Ahora la construcción en sí era una danza de precisión y poder. Sistemas de grúa masivos se movían a través del agua con sorprendente gracia, posicionando secciones del casco más grandes que el edificio de oficinas. Equipos de soldadores en trajes de buceo especializados trabajaban con nuevas herramientas que podían unir lo imposible. Metales. Su trabajo iluminando las profundidades con breves destellos brillantes, pero no fue todo. Fue viento en popa. Durante el tercer mes de construcción, una sección entera del agujero empezó a resonar con una energía desconocida, forzando una evacuación de emergencia. El incidente resultó ser una bendición disfrazada. Ayudó a los ingenieros a entender un aspecto crucial de los sistemas defensivos de la nave que habían estado luchando por decodificar. Mientras la nave tomaba forma, su verdadera naturaleza empezó a emerger. Esto no era solo una nave, era una declaración al cosmos. La humanidad estaba lista para reclamar su lugar entre las estrellas, lista para protegerse a sí misma, y a los antiguos planos los habían llevado a este momento, y no había vuelta atrás. En las pantallas del centro de comando de la instalación se mostraba el progreso de la construcción desde cientos de ángulos. El supervisor del proyecto estaba de pie mirando su café, olvidado hace tiempo. En su mano, estamos construyendo más que una nave, le dijo a nadie en particular, estamos construyendo el futuro de la humanidad. Sobre la instalación, la superficie del océano permaneció tranquila e inalterada, pero debajo de esas aguas pacíficas, el mayor logro de la humanidad estaba casi completo. El proyecto Titán estaba a punto de cambiarlo todo. Simplemente no sabían qué tan pronto llegaría ese cambio. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro en la instalación submarina. Los trabajadores estaban cambiando turnos. Los ingenieros estaban realizando sus controles habituales y la enorme nave estaba casi completa en un 90%. Nadie esperaba que la humanidad estuviera a punto de tener su primer encuentro oficial con seres de otro mundo. Comenzó con un extraño patrón de interferencia en cada pantalla de la instalación. Al principio, el equipo técnico pensó que era un mal funcionamiento del sistema. Luego, el equipo de turno pentagonal, ED, formándose en símbolos claros y precisos que lentamente se transformaron en idiomas de la Tierra. El mensaje era simple, pero estremecedor. Mundial. Necesitábamos hablar. En cuestión de horas, los líderes mundiales se reunieron en una conferencia virtual de emergencia. La transmisión alienígena había llegado a todos los gobiernos principales, simultáneamente solicitando una reunión de otoño con los representantes de la Tierra. La ubicación que sugirieron era sorprendente y apropiada. La instalación submarina oculta donde se estaba construyendo el mayor secreto de la humanidad. Ya lo saben, el supervisor del proyecto le dijo al comité de emergencia reunido apresuradamente. Probablemente lo han sabido desde siempre. La revelación no fue tan impactante como podría haber sido hace solo unos meses. Después de todo, habían estado detectando extrañas firmas de energía del espacio desde que comenzó el proyecto. La reunión estaba programada para la medianoche. Mientras los ascensores de aguas profundas llevaban a los representantes de la Tierra a las instalaciones, la sala de conferencias principal, la tensión llenó. El equipo de seguridad aérea estaba listo, aunque todos sabían que sus armas probablemente serían inútiles si estos seres querían hacer daño. Este era un momento con el que la humanidad había soñado durante siglos. Primer contacto con una civilización alienígena avanzada. Aparecieron sin previo aviso o efecto dramático. Un momento la habitación estaba vacía a excepción de los representantes humanos. Al siguiente no lo estaba. Los extraterrestres miraron casi decepcionantemente normal a primera vista hasta que notaste la sutil maldad en ellos, la forma en que se movían como si la gravedad fuera solo una sugerencia, el ligero brillo en el aire a su alrededor, los ojos, que parecían ver más de lo que deberían. Somos la Federación. El líder pronunció las palabras apareciendo en las mentes de todos en lugar de ser escuchadas con sus oídos. Y has encontrado algo que no estaba destinado a ti. Todavía no. El supervisor del proyecto dio un paso adelante, su voz firme, a pesar de la naturaleza histórica del momento. Los planos sánscritos fueron dejados aquí en la Tierra en nuestros textos antiguos. ¿Cómo puedes decir que no estaban destinados a nosotros? La expresión del alienígena cambió de una manera que podría haber sido una sonrisa o podría haber sido algo completamente diferente. Los Precos ha dejado muchas capturas de este tipo en toda la galaxia, tecnologías que podrían elevar civilizaciones, pero también destruirlas. Hemos observado a tu especie durante siglos, esperando ver qué harías cuando los encontraras. La habitación estalló en conversaciones susurradas hasta que el alienígena levantó una mano para pedir silencio. Lo que estabas construyendo aquí continuó, es más peligroso de lo que entiendes. Los Precures no solo eran avanzados, eran lo suficientemente poderosos para remodelar la realidad misma. Sus armas podrían romper planetas, sus naves podrían viajar entre galaxias tan fácilmente como cruzas una habitación. No estás aquí para detenernos.
Preguntó alguien desde el fondo de la habitación. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. La respuesta del extraterrestre fue interrumpida por un mensaje urgente de la estación de monitoreo de la superficie. Extrañas firmas de energía mucho más grandes que cualquier cosa que detectaron antes se estaban acercando al sistema solar. Los representantes de la Federación intercambiaron miradas que solo podrían describirse como preocupadas. Parece el líder alienígena dijo lentamente que se nos acabó el tiempo. La elección se ha hecho para todos nosotros. Sus siguientes palabras enviaron escalofríos a través de todos los presentes. No son los únicos que encontraron una captura precursora, pero otros no han sido tan cuidadosos como tú en cómo usan lo que encontraron. La reunión no fue solo el primer contacto, fue una advertencia. Cuando las alarmas comenzaron a sonar en todas las instalaciones, humanos y extraterrestres sabían que todo estaba a punto de cambiar. La nave que estaban construyendo ya no era solo el mayor logro de la humanidad, podría ser su única esperanza de supervivencia. En las pantallas, detrás de ellos, las firmas de energía se hicieron más fuertes, acercándose a la Tierra con cada segundo que pasaba el tiempo, porque hablar había terminado, el momento de la acción había llegado. Las horas siguientes al primer contacto fueron un caos. Los representantes de la Federación apenas habían terminado su advertencia cuando los sentidos del espacio profundo de la instalación comenzaron a iluminarse. Como árboles de Navidad, lo que sea que se dirigía hacia la Tierra era grande, y no estaba tratando de ocultar su aproximación. Tienen dos opciones, anunció el líder de la Federación a los emergentes. El Consejo de la Federación detuvo la construcción inmediatamente y nos dejó manejar esta amenaza o enfrentar las consecuencias de desafiarnos tanto a nosotros como a ellos. Las palabras de los alienígenas quedaron suspendidas en el aire, cargadas con amenazas no dichas. El supervisor del proyecto me quedé en la enorme ventana de observación viendo a los equipos de trabajadores continuar sus tareas en la nave casi terminada. ¿Y si nos negamos?, preguntó su voz firme, a pesar del peso del momento. Si continuamos construyendo. La expresión del líder de la Federación cambió en esa inquietante manera no del todo humana. Entonces arriesgas más que solo este proyecto. La tecnología con la que estás trabajando es como darle armas nucleares a los humanos antiguos. No entiendes las fuerzas con las que estás jugando. En lo profundo de la sala de control de las instalaciones, ingenieros y científicos Head, alrededor de pantallas que muestran las firmas de energía que se acercan. Estas lecturas no tienen sentido, dijo un analista señalando los datos. Lo que sea que venga está doblando el espacio mismo a su alrededor. Las naves de la Federación no pueden ser las únicas con esa tecnología. Los representantes de la Federación se agitaron más a medida que pasaban las horas. Sus demandas se convirtieron en ultimátums, sus sugerencias se convirtieron en amenazas, pero algo en su comportamiento llamó la atención del jefe de seguridad de las instalaciones. Tienen miedo, le susurró al supervisor del proyecto, no de nosotros, de lo que sea que venga. Las estaciones de monitoreo de la superficie en todo el mundo comenzaron a detectar extrañas perturbaciones atmosféricas. La fuerza que se acercaba no solo estaba llegando, ya estaba afectando el medio ambiente de la Tierra. Los patrones climáticos globales comenzaron a cambiar y luces similares a auroras aparecieron en los cielos de todo el mundo. En el hangar principal de la instalación, donde la enorme nave estaba cerca de completarse, los trabajadores se negaron a detenerse a pesar de las demandas de la Federación. Hemos llegado demasiado lejos, dijo un ingeniero hablando por muchos. Esto ya no se trata solo de seguir planos antiguos. Se trata de proteger nuestro hogar. El líder de la Federación hizo una última jugada. No entiendes con qué estás tratando. La tecnología precursora fue sellada por una razón. Algunos conocimientos tienen un precio demasiado alto para pagar. Pero mientras hablaban, llegaron más datos de las estaciones de monitoreo del espacio profundo. La fuerza hostil no solo se acercaba, estaba acelerando. Luego vino la transmisión que lo cambió todo. Un mensaje transmitido en frecuencias que la Federación afirmó que no podían existir llegó a todos los rincones de la Tierra. Te hemos encontrado. Tus protectores no pueden salvarte. Entregue la tecnología precursora o enfrentará la extinción. La instalación estalló en acción. Los representantes de la Federación observaron con lo que podría haber sido admiración u horror, mientras los humanos respondían no con miedo sino con determinación. En lugar de cerrar el proyecto, los equipos de construcción duplicaron sus esfuerzos. La nave ya no era solo un logro científico, era la mejor esperanza de supervivencia de la Tierra. Están cometiendo un error, el líder de la Federación advirtió una última vez. Si activan esa nave no hay vuelta atrás. Se declararán jugadores en un juego que no entienden, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La humanidad había hecho su elección mientras los representantes de la Federación se preparaban para irse. El supervisor del proyecto dio un paso adelante. Una última vez. Dices que no estamos listos para esta tecnología, tal vez tengas razón, pero estamos listos para defender nuestro hogar, sea cual sea el costo. Eso es algo que tu Federación parece haber olvidado cómo hacerlo. Desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido, dejando atrás solo su advertencia y la amenaza que se acercaba, que demostraba que no eran los únicos. Civilización avanzada, observando la Tierra en las profundidades del océano, el mayor logro de la humanidad, se acercaba a su finalización. Mientras arriba, los cielos continuaban iluminándose con advertencias solares de lo que estaba por venir. Cuando llegó el ultimátum,
pero en lugar de acobardarse, la humanidad decidió mantenerse firme. La verdadera pregunta no era si estaban listos para la tecnología, sino si algo en la galaxia estaba listo para los humanos con acceso a la tecnología precursora. El día del lanzamiento llegó antes de lo planeado, con fuerzas hostiles acercándose y la advertencia de la Federación todavía resonando en sus oídos. La tripulación había trabajado las 24 horas del día para completar el mayor logro de la humanidad. La enorme instalación submarina zumbaba con energía nerviosa mientras se realizaban las comprobaciones finales. Todos los sistemas estaban en verde, gritó la ingeniera jefe desde su puesto. Las enormes pantallas alrededor de la sala de control mostraban miles de puntos de datos, cada uno representando una parte diferente de la nave colosal. 3 kilómetros de la tecnología más avanzada jamás creada por manos humanas estaban a punto de hacer su primera aparición. El supervisor del proyecto estaba de pie en la ventana principal mirando cómo las luces submarinas iluminaban las oscuras aguas del Pacífico. La secuencia de lanzamiento ordenó. Su voz era firme a pesar de saber que este momento sería recordado durante siglos. Las bocinas comenzaron a sonar en toda la instalación advirtiendo a todo el personal que asegurara las vaciones. La primera señal de que algo extraordinario estaba sucediendo vino del océano mismo. El agua alrededor de la instalación comenzó a brillar con luces extrañas como una aurora submarina. Los sistemas de manipulación de la gravedad de la nave se estaban encendiendo por primera vez, preparándose para levantar 3 km de metal imposible de su cuna submarina. Las lecturas de energía están fuera de serie, informó uno de los operadores de sensores. Su voz se llenó de asombro. El núcleo de energía está generando más energía que todas las plantas de energía de la Tierra juntas, y ni siquiera está a plena capacidad. Sin embargo, las lecturas estaban más allá de cualquier cosa. Sus instrumentos fueron diseñados para medir profundamente debajo de las olas, enormes puertas comenzaron a abrirse, el fondo del océano en sí parecía dividirse mientras la bahía de lanzamiento se preparaba para liberar su creación, equipos de trabajadores observaban desde las ventanas de observación, muchos con lágrimas en los ojos habían vertido sus corazones y almas en este proyecto, y ahora era el momento de ver si todo funcionaría. El primer movimiento del barco fue casi imperceptible. Millones de toneladas de metal comenzaron a flotar como si no pesara nada, los sistemas de manipulación de la gravedad funcionaban exactamente como los antiguos planos habían prometido, el agua caía en cascada de su agujero en cascadas masivas, las secciones comenzaron a elevarse hacia la superficie, una de las estaciones de monitoreo gritó de advertencia, varias aeronaves y barcos se acercaban a la zona de exclusión, buques militares de varias naciones, el supervisor asintió, habían esperado. Esto, la aparición del barco no podía ocultarse y todas las naciones de la Tierra querrían ver lo que habían construido cuando la proa del barco rompió la superficie por primera vez, la luz del sol se reflejó en comida que no debería haber existido, el HLE parecía beber la luz, su superficie cambiaba con patrones que hacían que los ojos dolieran al mirar directamente, esto no era solo tecnología avanzada, Era algo que desafiaba la comprensión humana de lo que era posible. Los canales de radio explotaron con parloteo mientras los observadores militares trataban de darle sentido a lo que estaban viendo. La nave seguía subiendo, y subiendo, y subiendo. Su longitud total empequeñecería a las naves más grandes jamás construidas por un factor de 10. Cuando finalmente emergió la última sección proyectó una sombra que se extendió por kilómetros a través del Pacífico. Estamos recibiendo lecturas de la órbita. Alguien anunció que las naves de la Federación se están moviendo, están tomando posiciones defensivas. Nadie sabía si esto era una buena o mala señal, pero no había vuelta atrás. Ahora en la sala de control las pantallas se iluminaron mientras los sistemas se conectaban uno tras otro. La nave no solo era grande, estaba viva con energía y posibilidad. Las luces brillaban a lo largo de su longitud y motores masivos comenzaron a brillar con poder que podría doblar el espacio mismo. Su atención, por favor. La voz del supervisor del proyecto resonó en cada altavoz de la instalación y en la nave misma. Este es el momento en que la humanidad entra en un universo más grande, lo que venga después lo enfrentamos juntos. Hizo una pausa, y luego dio la orden que todos habían estado esperando: lleven todos los sistemas a máxima potencia. El TCS Prometeo ahora está activo. Como si respondiera a sus palabras, la enorme nave se elevó más alto, el agua se deslizó por su agujero increíblemente liso y quedó suspendida en el aire, desafiando la gravedad, definiendo la comprensión, desafiando todo lo que la humanidad había creído posible hace apenas unos años. En órbita, las naves de la Federación observaban y en algún lugar en el espacio profundo algo más también observaba, acercándose cada vez más con cada momento que pasaba. El lanzamiento no fue solo un éxito, fue una declaración al cosmos. La humanidad estaba lista para reclamar su lugar entre las estrellas, ya sea que la galaxia estuviera lista para ellos o no. Nadie esperaba que el enemigo llegara tan pronto. El Prometeo apenas había terminado su verificación de sistemas cuando los sensores del espacio profundo se iluminaron con advertencias. La fuerza hostil había saltado al sistema solar sin
pasar por todas las redes de defensa externas que la Federación había afirmado que los ralentizarían en el enorme puente de la nave. La tripulación trabajó frenéticamente para comprender sus nuevas posiciones. Ninguno de ellos había servido en algo como esto antes. Nunca había habido algo como esto antes. La pantalla de visualización principal mostraba múltiples objetos cayendo de un viaje más rápido que la luz. Sus naves oscuras y angulares contra las estrellas. Las lecturas de energía están completamente fuera de escala, informó el oficial de sensores. Sus manos volaron sobre controles que solo habían existido en teoría hasta hace unas horas. Están ejecutando armas que nunca antes habíamos visto. Las naves de la Federación están retrocediendo a posiciones defensivas. El supervisor del proyecto ahora actúa como capitán temporal. Estaba en el centro del puente. ¿Cuántos sistemas de las naves hemos logrado poner en línea?, preguntó manteniendo su voz firme. Por el bien de la tripulación, la respuesta no era buena. Apenas habían activado el 60% de las capacidades del Prometeo. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado cuando las naves enemigas se pusieron en formación de ataque. Los sistemas del Prometeo comenzaron a activarse por sí solos. Las pantallas se iluminaron con información en idiomas que nadie había visto antes y luego se tradujeron instantáneamente a texto legible. El señor llamó al jefe de ingeniería. La IA de la nave. No se trata solo de poner en marcha pozos que nos enseñan que estas son tácticas de formaciones de batalla, sistemas de armas que aún no habíamos descubierto. Los precursores antiguos no solo habían dejado planos, habían dejado conocimiento esperando el momento adecuado para revelarse. El primer ataque del enemigo llegó sin previo aviso. Un rayo de energía que debería haber cortado al Prometeo por la mitad salpicó inofensivamente los escudos que habían activado Micro-Akans antes del impacto. La tripulación observó con asombro cómo su nave, guiada tanto por manos humanas como por conocimiento antiguo, se movía con una gracia imposible para algo de su tamaño. Varias naves hostiles se acercaban. Anunció el oficial táctico, están tratando de rodearnos, pero el Prometeo ya estaba respondiendo, sus armas cargando con poder que hizo que el aire mismo crepitara con energía. La batalla que siguió sería recordada por siglos. El Prometeo bailó a través del espacio como una criatura nacida para él, cada movimiento predicho y guiado tanto por la intuición humana como por la precisión del precursor, y las armas que podrían haber devastado continentes salpicaron inofensivamente sus escudos mientras su fuego de respuesta golpeó con una precisión devastadora dentro de la nave. La tripulación trabajó en perfecta armonía con sistemas en los que nunca se habían entrenado. Era como si la nave misma les estuviera enseñando, guiando sus manos, mostrándoles posibilidades que nunca habían imaginado. El precursor no era solo una computadora, era un mentor, convirtiendo a una tripulación de novatos en veteranos en medio de la batalla. Están retrocediendo, alguien gritó cuando las naves enemigas comenzaron a retirarse. La pantalla principal mostró varias de sus naves, gravemente dañadas, sus formas una vez amenazantes ahora cojeando hacia la oscuridad del espacio. Las naves de la Federación se quedaron atrás, observando con lo que podría haber sido sorpresa o miedo, pero la victoria llegó con preguntas. El supervisor del proyecto se volvió hacia su tripulación al ver los mismos pensamientos en todos sus rostros. La IA dijo en voz baja, sabía exactamente qué hacer, casi como si no necesitara terminar el pensamiento, casi como si hubiera luchado contra estos enemigos antes. Mientras la adrenalina de la batalla se desvanecía, las pantallas en todo el barco comenzaron a mostrar nueva información, historias, advertencias y revelaciones sobre por qué los precursores habían dejado su tecnología para que la humanidad encontrara la verdad. Era más grande de lo que nadie había imaginado, y esta batalla había sido solo el comienzo. La tripulación se reunió alrededor de la pantalla principal leyendo las palabras antiguas que ahora se estaban traduciendo para los ojos humanos. Lo que aprendieron cambiaría todo lo que pensaban, aunque sabían sobre su lugar en el universo. El Prometeo no solo había ganado una batalla, había iniciado a la humanidad en un camino que sacudiría la galaxia misma. Después de la batalla, la tripulación del puente del Prometeo se reunió alrededor de la pantalla principal mientras el texto antiguo continuaba fluyendo por las pantallas. Lo que leyeron hizo que sus corazones se aceleraran y sus mentes se volvieran reales con las implicaciones. Los precursores no solo habían dejado su tecnología como un regalo, la habían dejado como un movimiento estratégico cuidadosamente planeado. Mira estas fechas, dijo el científico jefe señalando una línea de tiempo que se remonta a millones de años. Los próceres no solo desaparecieron, planearon su propia desaparición. Sabían que algo venía, algo más grande que esta batalla que acabábamos de pelear. La IA de la nave continuó revelando sus secretos, mostrando imágenes holográficas de conflictos antiguos y civilizaciones caídas. La Federación resultó que alguna vez había sido una fuerza dinámica en expansión en la galaxia, pero con el tiempo se habían vuelto cautelosos, cómodos, temerosos del cambio. Habían dejado de innovar, dejaron de crecer, se enfocaron más en mantener su poder que en avanzar su civilización. Por eso nos eligieron.
El supervisor del proyecto se atrevió a comprender a Donnie en sus ojos. Los proceros no ocultaron su tecnología en nuestros textos antiguos por accidente. Eligieron la Tierra específicamente. Eligieron a los humanos. Más información fluyó a través de las pantallas. Los precursores habían estudiado innumerables civilizaciones observando, esperando, buscando una que tuviera la combinación correcta de rasgos. Necesitaban una especie que fuera innovadora pero no imprudente, determinada pero no cruel, ambiciosa pero no hambrienta de poder. El oficial táctico se inclinó hacia adelante leyendo rápidamente. Estas fuerzas hostiles contra las que acabamos de luchar. Encontraron otras capturas de precursores, pero no estaban listos para ellas. Tomaron la tecnología sin comprender la responsabilidad que venía con ella. Es por eso que los precursores codificaron sus armas más poderosas de una manera que requería más que solo habilidad técnica para desbloquearlas. En la enorme bahía médica de la nave, los médicos estaban haciendo otro descubrimiento sorprendente. La interacción de la tripulación con los sistemas de la nave los había cambiado de alguna manera. Sus cerebros estaban formando nuevas vías neuronales que se adaptaban para interactuar con la tecnología avanzada de formas que no deberían haber sido posibles. Es como si la nave estuviera evolucionando con nosotros. El director médico informó sobre el sistema de computación. Los precursores no solo nos dieron tecnología, nos dieron la capacidad de crecer con ella para comprenderla de una manera que no pueda ser robada o copiada. En el puente, la pantalla principal cambió para mostrar un mapa galáctico. Puntos de luz representaban otras capturas de precursores escondidas en las estrellas, pero a diferencia de las fuerzas hostiles contra las que acababan de luchar, la humanidad no tendría que robar o entrar a la fuerza en estas bóvedas. El ojo de Prometeo tenía las llaves de todas ellas. La Federación lo sabía. El supervisor del proyecto dijo en voz baja que por eso tenían tanto miedo. Sabían que una vez que activáramos la nave, una vez que demostráramos que éramos dignos del legado de los precursores, todo cambiaría. El equilibrio de poder que habían mantenido durante milenios se acabaría. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla principal. Este claramente estaba destinado a este momento exacto. Para aquellos que han demostrado ser dignos. La galaxia necesita guardianes que comprendan el precio del poder. Que sepan que la mayor fuerza no reside en las armas que poseemos, sino en la sabiduría para saber cuándo y cómo usarlas. La tripulación se sentó en un silencio atónito al darse cuenta de la verdadera escala de lo que se convirtieron en parte. Prometeo no era solo una nave, era la clave de la herencia cósmica de la humanidad. Los próceres habían establecido este momento hace millones de años, preparando el camino para que una nueva civilización surgiera y tomara su lugar como para confirmar su comprensión. Los sistemas de la nave comenzaron a revelar nuevas capacidades, las que habían permanecido ocultas hasta que la humanidad se había probado en batalla. Prometeo no era solo un acorazado, era una semilla plantada por manos orientales esperando el momento adecuado para crecer y convertirse en algo que pudiera remodelar la galaxia misma. La revelación no se trataba solo de poder o tecnología, se trataba de responsabilidad, de convertirse en. La humanidad no solo había heredado un arma, sino una misión, y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, otros precursores esperaban listos para ayudarlos a cumplirla. Los días posteriores a la batalla transformaron la Tierra de maneras que nadie podría haber predicho. La vista del Prometeo flotando sobre el Pacífico se convirtió en un símbolo de la nueva era de la humanidad. La gente de todas las naciones se reunió en el mirador costero con la esperanza de echar un vistazo a la enorme nave que había cambiado todo en las instalaciones submarinas. El equipo original de científicos trabajó incansablemente para decodificar más textos sánscritos. Cada nuevo descubrimiento trajo consigo un nuevo asombro. Estos no son solo documentos técnicos, explicó el investigador principal a una sala llena de funcionarios. Son una hoja de ruta para convertirse en una civilización galáctica. Las naves diplomáticas de la Federación regresaron, pero esta vez con un enfoque diferente. Se acabaron las amenazas y advertencias. En cambio, vinieron con ofertas de alianza y cooperación. El supervisor del proyecto que estaba en el centro de comando del Prometeo no pudo evitar sonreír ante el cambio. En su actitud, es gracioso cómo probarnos a nosotros mismos en la batalla cambió sus mentes sobre si estábamos listos, le comentó a su tripulación. El equipo del puente compartió miradas de complicidad. Se habían ganado su lugar entre las estrellas no solo a través de la tecnología, sino al mostrar sabiduría en cómo la usaban en todo el mundo. Los cambios estaban sucediendo a un ritmo increíble. El conocimiento obtenido del Prometeo provocó una revolución tecnológica. Los sistemas de energía limpia basados en versiones reducidas del núcleo de energía de la nave comenzaron a reemplazar las plantas de energía contaminantes. Las instalaciones médicas incorporaron tecnologías curativas que habían estado ocultas en los textos antiguos, pero no era solo la Tierra la que estaba cambiando. Los sentidos avanzados del Prometeo detectaron otras civilizaciones que alcanzaban puntos de inflexión similares.
Algunas habían encontrado sus propias capturas precursoras mientras que otras se desarrollaban a lo largo de sus propios caminos. El papel de la humanidad se dieron cuenta de que no era conquistar o controlar, sino guiar y proteger. Estamos recibiendo señales del espacio profundo, anunció el oficial de comunicaciones. Una tarde tranquila, otras civilizaciones jóvenes piden ayuda contra las mismas fuerzas que enfrentamos. ¿Saben lo que hicimos en lo que nos hemos convertido? La tripulación miró a su supervisor sabiendo que esto sería otra definición. En el momento en que la decisión fue unánime, el Prometeo respondería a estas llamadas de ayuda, pero no como conquistadores o salvadores, sino como maestros que compartirían lo que habían aprendido sobre el manejo responsable del poder. La Federación observó con creciente respeto cómo la humanidad comenzó a estar a la altura de las esperanzas de los precursores en los enormes laboratorios de investigación de la nave. Los equipos trabajaron para comprender más del legado precursor. Cada Discovery venía con sus propias salvaguardas y pruebas que aseguraban que el poder se ganaba a través de la sabiduría en lugar de simplemente tomarse. Las fuerzas hostiles que habían atacado la Tierra se retiraron a los bordes del espacio extraterrestre, cautelosas de enfrentar tanto al Prometeo como a su creciente red de aliados en la instalación submarina. Continuaron surgiendo nuevos descubrimientos de los textos sánscritos. Cada respuesta conduce a más preguntas, le dijo la científica jefa a su equipo, pero eso es exactamente lo que querían los precursores. Nos eligieron porque nunca dejamos de hacer preguntas, nunca dejamos de intentar comprender. El Prometeo en sí continuó evolucionando, sus sistemas se adaptaron y crecieron junto con su tripulación humana. La nave se convirtió en algo más que un barco. Era un puente entre el pasado de la Tierra y el futuro de la humanidad. Entre la sabiduría antigua y nuevos descubrimientos, mientras el sol se ponía en otro día de esta nueva era, el supervisor del proyecto se paró en la plataforma de observación del barco mirando la Tierra rotar lentamente debajo. Apenas hemos comenzado, le dijo a su tripulación reunida. Los precursores nos dejaron más que solo tecnología, nos dejaron un propósito. Las estrellas parecían más brillantes, de alguna manera más atractivas que amenazantes.